tenerte aquí en nuestro Día del Señor. Estamos súper encantados de que estés aquí viéndonos en nuestro servicio virtual. También estás a tiempo de poder compartir el enlace aquí en YouTube con un ser querido, con un amigo, para que puedan también ser bendecidos con una palabra de fe, con una palabra de esperanza. Y si tú estás en Madrid, también te hacemos la invitación para que nos puedas visitar en nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Calle del Haya número 5, el metro más cercano, Carabanchel Alto, y vas a tener 3 horarios, al de las 10 de la mañana, al de las 12:15 y por la tarde a las 6 de la tarde. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Comentarte que hoy tenemos un servicio espectacular en la presencia del Espíritu Santo. Dentro de unos minutos vamos a poder deleitarnos con la palabra del Señor. También vamos a tener la oportunidad de honrar a nuestro Señor y, por supuesto, los más pequeños de la casa van a tener su espacio en Iglequí. San Marcos capítulo 8 versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia. Qué tiempo más hermoso adorándote, honrándote. Creo que tú tienes sorpresas para este día. Háblanos a través de tu palabra. Tu palabra es esa luz que brilla e ilumina en nuestro interior. Tu palabra tiene todo el poder para crear. Por tu palabra hemos sido libres, por tu palabra hemos sido sanos. Y declaro en esta mañana que por tu palabra los cielos están abiertos, que por tu palabra hay milagros, señales y maravillas que suceden en este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si damos un aplauso a la palabra y tenga la bondad de tomar asiento? Es interesante poder descubrir, querida iglesia, que San Marcos, su objetivo es revelar a Jesucristo como ese siervo fiel y obediente, evidentemente, que cumple el propósito del Padre con un eslogan de que Él no ha venido para ser servido, aunque es servido por muchos, sino que Él ha venido para servir y dar la vida en rescate por cada uno de nosotros. Pero cuando Jesús caminó por la tierra, habían diferentes perspectivas de Él. Por ejemplo, si usted lee los evangelios y especialmente el de San Marcos, descubrirá que había gente que lo veía como un carpintero. Y lo contemplaba como un carpintero porque estaban enfocados en el oficio que desarrollaba en el pasado y no en el ministerio que estaba llevando a cabo en el presente. ¿Te ha pasado que hay gente que cuando te mira se recuerda más de tu ayer que de tu hoy? Y te juzga por tus decisiones pasadas y no por la dimensión en la que caminas en el presente. Yo me encuentro, cuando estuvo el profeta Hernán, tuve la oportunidad de acompañarle a una comunidad, la comunidad donde yo nací, donde yo crecí, y vi a personas que hacían cerca de 30 años que no los veía, ¿verdad? No estaban tan guapos como yo, pero ahí estaban. Y de repente se me acercaron y me abrazaron y me llamaron como me llamaban cuando yo era un niño. No le voy a decir porque luego usted me va a hacer bullying. La cuestión es que me abrazaron y me llamaron como me llamaban cuando era machote campeón, así era. Machote campeón, ¿cómo estás? Y me llamaron como me llamaban cuando era un niño. ¿Por qué? Porque en la perspectiva de ellos, aunque uno ha crecido y está más guapo, alto, fuerte y esbelto, para ellos se quedaron en el pensamiento del pasado. Lo mismo pasaba con Jesús. Jesús estaba resucitando a los muertos, estaba liberando a los cautivos, sanando a la suegra de Pedro, convirtiendo el agua en vino, pero para ellos era simplemente un carpintero. Habían otros que su perspectiva de Jesús es un pecador más. ¿Por qué? Porque mientras los religiosos ponían distancia entre ellos y los que cometían pecado,
Jesús se sentaba a la mesa con la prostituta, con el borracho, con el que la sociedad despreciaba. Número 3, estaba la perspectiva de aquellos legalistas que creían que Jesús hacía todo lo que hacía, basado en el príncipe de los demonios, Belcebú. Y es interesante poder ver que había otro séquito de personas que pudieron entender, como Pedro, de que Jesucristo verdaderamente es el Cristo. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo primero que quiero decirte el día de hoy es que es clave tener una perspectiva clara de quién es Jesús, porque tu perspectiva del reino, tu perspectiva de Jesús, tu perspectiva de Dios va a determinar la dimensión donde tú vas a caminar. O sea, tú no vas a caminar dependiendo al templo que tú vas. La gente piensa que los problemas se solucionan cambiando de templo y puedes hacerlo, pero la solución no está ahí. Los problemas cambian cuando mi perspectiva cambia. Hay algo muy interesante que quiero depositar en tu espíritu en los próximos minutos y es lo siguiente. Querida iglesia, ¿sabías que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que se hizo hijo de hombre para que a través de él, cada uno de los que estamos aquí presentes hoy podamos ser hijos de Dios? Es importante que se nos revele la vida del Hijo. La palabra de Dios dice que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. La Biblia dice que Él es el príncipe de los pastores. La palabra del Señor nos revela de que Él es la puerta para nosotros poder entrar a la eternidad, para poder entrar y abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Él es la ofrenda del Padre. A través de esa ofrenda maravillosa hemos sido limpiados, hemos sido purificados, hemos sido justificados y hoy somos hijos, y si usted es una dama, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira al que tienes a la par y diga conmigo: Jesucristo es Dios. Ahora, hoy podemos estar en este auditorio, cientos de personas sentadas, y tener diferentes perspectivas de Jesús. Y me gustaría que el día de hoy podamos entender de que, ¿qué dice San Marcos? ¿Qué revela la Escritura acerca de su persona? Si me acompaña al capítulo 1, por favor, versículo 9. San Marcos capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice la Escritura. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Levante su mano y diga conmigo: Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Claro, en aquel momento decir una persona que era hijo de Dios era una de las mayores blasfemias que existía. ¿Por qué? Porque se estaba considerando de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no solamente era creador, sino que también era su papá. Y evidentemente fue el cielo el que habló. Y después de esta experiencia maravillosa, declaró sobre Jesucristo: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De aquí podemos sacar una enseñanza muy poderosa. El primero que tuvo que entender quién era en Dios fue Jesús. Muchos de nosotros vivimos dependiendo de la opinión pública. Y déjeme decirle que el primero que escuchó esta voz, el primero que contempló cómo los cielos se abrían, el primero que tuvo la experiencia de que el Espíritu Santo viniera sobre él como en forma de paloma, fue Jesús. Está muy bien lo que opine la gente, pero habrán personas a tu alrededor que te aman, pero también habrá gente que te odia. Y tú y yo no podemos vivir de la opinión pública. Tú y yo necesitamos tener una experiencia con Dios personal, real, avivada, donde podamos comprender qué piensa Dios de cada uno de los que estamos acá. ¿Verdad que sí? Si nosotros vamos a correr detrás de la profecía, si vamos a correr detrás de los profetas para ver qué dice Dios de nosotros, lo que nos espera es un escenario de frustración y decepción.
Pero si nosotros corremos a la presencia de Dios, déjeme decirle que como en los días de Jesús, los cielos se te van a abrir. Gracias por su entusiasmo. Voy a hablar a los de mi derecha. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y se te va a revelar lo que hay en el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Antes de que Jesús escuchara, la opinión pública escuchó lo que había en el corazón de Dios. Una vez más, escuchó lo que había en el corazón de Dios. Y esta expresión es reveladora. ¿Reveladora por qué? Dice, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A mí que me gusta estudiar la Escritura, muy temprano fui a ver qué significaba ese término de complacencia. Y para mi asombro, uno de sus significados es aprobado. Una vez más, diga conmigo, aprobado. Por tercera vez declare, aprobado. ¿Y un aprobado qué significa? No sé si hay algún profesor o maestro entre nosotros. Acá hay una profesora. ¿Qué es aprobado? Significa que ha sido examinado y que ha salido aprobado, que ha pasado una prueba y lo ha conseguido. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? Pero déjeme decirle que la verdadera prueba todavía no había pasado. La verdadera prueba estaba a punto de suceder en el desierto. Pero para Dios ya estaba aprobado. Oh, gracias por su entusiasmo. Se lo voy a volver a repetir. Para el Padre ya estaba aprobado antes de hacer el examen. Abraza al que tienes a la par y dígale, es importante saber qué piensa Dios de ti y de mí. Porque antes de la prueba, para Dios, ya estás aprobado. Ya estás aprobada. En Cristo Jesús somos de su complacencia. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir a Jesucristo? Abraza al que tienes a la par y dile, estaba aprobado antes de ser probado. Esto es maravilloso, querida iglesia. Esto me enseña lo siguiente. Cuando Jesús está primiciando su ministerio, Él ya sabe qué piensa el Padre de Él. Y si tú quieres iniciar una relación, si quieres comenzar un emprendimiento, si vas a iniciar el llamado o el propósito al cual el Padre te llamó, es muy importante conocer qué piensa el cielo de ti, qué piensa Dios de mí. Y esto es una línea muy fina. Una línea muy fina existe. ¿En qué sentido? En que cuando tú conoces lo que hay en el corazón de Dios, el pensamiento de la gente se vuelve secundario. Se lo voy a volver a repetir. Cuando tú y yo conocemos lo que hay en el corazón de Dios, la opinión pública es secundaria. O sea, tú no puedes vivir un avivamiento dependiendo de lo que la gente piensa. ¿Por qué le digo esto? Y es una línea muy fina, porque hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen pensamientos de ti, aunque tú hagas las cosas bien. Y si tú y yo cuando hacemos las cosas bien, porque Jesús no viene de faltar el respeto a la gente. Jesús no viene de blasfemar. Jesús no viene de pecar con adulterio o fornicación. No. Jesús viene de cumplir con toda justicia. Jesús viene de bautizarse en las aguas. Jesús viene de obedecer al Padre. Cuando tú y yo hacemos las cosas bien y el pensamiento de la opinión pública se vuelve secundario, eso habla de que tú eres una persona afianzada en Dios. Eso habla de que tú y yo somos personas que hemos desarrollado cierta seguridad en nuestro interior. Y señoras y señores, si Dios te ha llamado a grandes cosas, tú y yo tenemos que construir esa seguridad en nuestro interior. Pero dije que es una línea muy fina. ¿Por qué? Porque hay gente
que hace las cosas mal, que no quiere escuchar, que viven de herida tras herida. Y aún así, no les importa lo que piensa la gente. Y eso no se llama seguridad, eso se llama soberbia. Por eso la línea es fina. Porque una cosa es obedecer a Dios y otra muy distinta es revelarse a Dios y a la gente de Dios que te quiere hablar. Abraza al que tienes a la par y dígale, la línea es muy fina entre la seguridad y la soberbia. ¿Sabes cuál es el camino que hay el camino más corto que hay entre seguridad y soberbia? Se llama herida. Porque la herida, su único objetivo es hacer ver que todos los que quieren mi bien son mis enemigos. Y la herida me lleva a ver lo malo que han hecho por mí, pero se lleva a olvidar lo bueno que han hecho para mí. Por eso diga que tienes a la par, la línea es muy fina entre seguridad y soberbia. ¿Por qué no levantas tus manos y dices conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a caminar en seguridad, pero a desechar toda forma de soberbia en mi vida? Yo sé que Dios está hablando en esta mañana a muchos de los que estamos aquí. Y allí el Padre se paró y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Yo recuerdo cuando tenía 19, 20 años, a mí toda la vida me tuvieron que decir lo que hacía mal porque era bueno para hacer mal, te cuento. Para mí era como deporte. Pero cuando tuve mi experiencia con Jesús, Él transformó mi corazón. Seguía teniendo debilidades, luchas, batallas, tentaciones. Pero ahora mi objetivo no era hacer mal. Ahora mi objetivo era conocer la voluntad de Dios y así poder cumplir su propósito en mi vida. Y recuerdo que en un momento crucial, donde estoy dando pasitos hacia mi llamado, alguien me dice unas palabras a 5 minutos de predicar en un evento que fue como un balde de agua fría. Sus palabras fueron, a mí no me gusta como tú predicas, pero yo creo que Dios te va a usar y si Dios te quiere usar, que te use. Claro, si esto te lo dice alguien que no te conoce, ni fu ni fa. Pero cuando esto te lo dice alguien que es importante para tu vida, cuando estás haciendo las cosas bien, pero no estás haciendo las cosas bien según tu criterio, sino según el criterio de la palabra, ahí es donde tú tienes que haber desarrollado seguridad. ¿Por qué? Porque la gente que estaba, los jóvenes que estaban ahí sentados esperando esa experiencia, esa palabra, esa administración, no podían estar delante de un hombre inseguro. Tenían que estar delante de un hombre seguro, que para él lo primero era la opinión de Dios y lo segundo, el pensamiento de la gente. Por eso tenemos que caminar. No puedo salir de aquí y luego decir, el pastor me enseñó que a mí no me tiene que importar un pimiento lo que la gente piense. No. Estoy diciendo que primero tiene que estar claro lo que Dios dice. ¿Me sigue el pensamiento hasta acá? Esa noche fue gloriosa. El Espíritu Santo ministró a cientos de jóvenes.
¿Por qué? Porque antes de escuchar a este hombre, que es un hombre de Dios, escuché al Dios del hombre y me reveló lo que tenía en su corazón. ¿No te has dado cuenta que cuando uno está mal, los amigotes aplauden, pero cuando quieres hacer las cosas bien te empiezan a criticar? Toca al que tienes a la par y dígale: ahí usted escoge si va a escuchar a Dios o a las personas. ¿Me permite decirle algo más antes de ir concluyendo? ¿Está listo para escucharla o no? El problema es que si estoy herido, las heridas son como un imán. El herido atrae a gente herida. ¿Y cuál es el consejo que un herido puede dar a otro herido? ¿Por qué no levantas tus manos y di: Espíritu Santo? Ahí donde estás, levanta tus manos y di conmigo: Espíritu Santo, necesito que me llenes tanto de tu presencia y me puedas mostrar lo que hay en el corazón del Padre para mí. El primero que necesitaba saber que era hijo de Dios era Jesús. San Marcos capítulo 9 versículo 2 dice la escritura: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos eran los 3 discípulos más cercanos. Y dice la Biblia: y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Al igual que le sucedió a Jesús, nos puede suceder a nosotros, que puedes tener gente cerca, que esa gente cercana puede saber que tienes algo de Dios, pero todavía no haber descubierto quién realmente eres en Dios. Por eso cuando Pedro tiene esta visión, ¡wow! Es Moisés, representa la ley. Elías, los profetas. Jesús, la gracia. Pero de repente dice: vamos a hacer 3 enramadas. Para Pedro en ese momento, Jesús era tan importante como Moisés y como Elías. ¿Me sigue el pensamiento? Había caminado con Jesús. Sabía que tenía algo poderoso de Dios. Pero es que Pedro no estuvo cuando el cielo se abrió. No estuvo cuando el Espíritu Santo se derramó como en forma de paloma, diciendo: he aquí mi hijo amado. Pedro había visto los milagros, pero realmente no sabía delante de quién estaba. Y en este momento, dice la escritura, porque no sabía lo que hablaba. Mira al que tienes a la par y dile: no te ofendas tan rápido. Hay gente a tu alrededor que no sabe lo que está diciendo. Es más, me permite un consejo. Cuando alguien herido, sin saber lo que dice, habla de más, no le respondas. No le respondas. Pastor, pero se va a enfadar más. Mire, más de lo que está. Difícil. Pero no le respondas. ¿Por qué? Porque lo peor que hay es que te pongas a la altura de otro herido. No le respondas.
Porque por mucho que le quiera responder, no lo va a entender. ¿Y sabes por qué no lo va a entender? Porque jamás te escribió para escucharte, sino para sacar todo el veneno que lleva en su interior. Toca al que tienes al lado y dile: no respondas. Porque todo lo que digas luego será utilizado en tu contra. Ay, pastor, es que no me pude aguantar. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Y mire lo que sucede. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora Dios Padre no solamente genera seguridad en el Hijo, sino que genera seguridad en su equipo más cercano, en sus discípulos. Para los que están tomando nota, Jesús estaba a punto de pasar la peor prueba de su vida. El peor examen nunca fue el desierto. La prueba más dura fue el Gólgota. Y al igual que Dios va a ratificar tu seguridad cuando vas a iniciar algo, también Dios se va a dar a la tarea de hablarte cuando estás a punto de entrar en la peor prueba de tu vida. Este es mi hijo amado. Moisés fue un gran hombre de Dios. Elías, un gran profeta. Pero este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo segundo que quiero declararte para ir terminando en esta tarde es que cuando tú tienes claro quién eres en Dios, entonces darás la oportunidad de que Dios revele quién eres en Dios a la gente que te rodea. Jesús no tuvo que decirle: ay, Pedro, no te pongas así, porque 3 enramadas estoy celoso, házmela solo a mí. Si él es muy... No, Jesús no tuvo que abrir su boca. Dios se encargó de responder a las palabras de Pedro. Es más, dile al que tienes a la par: Dios es especialista en callar a los bocazas. ¿Por qué no levantas tus manos? Qué importante es tener claro quién soy en Dios, para que luego Dios se lo muestre a la gente que te rodea. Mujer que estás en este lugar, cuando tú tengas claro quién eres en Dios, Dios se lo va a mostrar a tu marido. Toca al que tienes a la par y dígale: si quien tiene que tenerlo claro eres tú, que Dios se va a encargar. Pero primero se va a encargar contigo y luego lo hará a los demás. Es más, te profetizo que va a llegar un día donde Dios va a tratar con tu marido. Y tu marido te va a decir: ahora entiendo qué clase de mujer Dios me ha dado. Y ahora voy a ir contigo a la casa de Dios. Y a partir de ahora vamos a servir juntos al Señor. ¿No me está creyendo lo que le estoy profetizando? Y se va a cumplir la palabra donde dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tú imagínate el cielo diciendo: ese es mi hijo, a él hoy. Y Jesús diciendo: ¿seguro, Padre? ¿Tú estás seguro que a mí me has llamado? Porque yo no lo tengo muy claro. No, ya Jesús lo tenía claro. Ahora había que ratificar la seguridad en su equipo, en la gente más cercana. Ahora mi gran pregunta, Colocha, es: ¿por qué se lo dice a Pedro, a Juan y a Santiago, pero no se lo dice a Judas? Porque Judas también era de su equipo,
Judas también era cercano y Judas comía de su plato. ¿Por qué no se lo dice a Judas? Que sabía que lo iba a traicionar. ¿Vale? Fernandinho, ¿por qué no se lo dice a Judas? Por lo mismo, porque sabía que lo iba a traicionar. Te has complicado mucho para responder, ¿verdad? Copy y pega. Muy bien. Porque a Judas le gustaba tener la bolsa del dinero, pero no subir a la montaña con el maestro. Y hay gente que quiere disfrutar de los beneficios que Dios le ha dado a su líder y a su pastor, pero no quiere subir a la montaña a orar con él. Para los privilegios siempre hay una vacante, pero para los sacrificios siempre hay una excusa. ¿Por qué no levantas tus manos y digas conmigo, Judas no estaba, pero Pedro sí? Y Pedro era tan pecador como Judas, pero estaba arriba de la montaña. No te desgastes queriendo hacer entender a la gente que no quiere subir a la montaña quién eres en Dios. Estás perdiendo tu tiempo. Tranquilo que si suben contigo a la montaña, Dios mismo revelará cuál es el llamado y el propósito que hay en tu interior. Y tiene que ser Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque en el camino van a haber voces que van a querer borrar lo que Dios ha dicho de ti. Y si no es Dios mismo quien lo sella en tu espíritu, cualquier voz de cualquier otro hombre o cualquier otra mujer va a borrar lo que el cielo habló de ti o lo que esa gente piensa que el cielo habló de ti. Tiene que ser Dios mismo quien lo haga. A ti no te preocupe que gente cercana tuya camine con gente que habla mal de ti. Es la mejor prueba para saber si tienen claro quién eres tú en Dios o no. Y si no tienen claro quién somos en Dios, va a ser muy difícil que puedan entrar a la tierra prometida contigo. Pero llegó un momento donde yo aprendí que al igual que el diablo pone gente, Dios pone gente. Y que si se tiene que salir es porque Dios nunca lo puso. Porque cuando te mete un hombre, el hombre te saca. Pero cuando te pone Jesús, el hombre no te saca. ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Espíritu Santo, ayúdame en este tiempo? Interesante porque cuando Pedro está hablando, entonces vino una nube que le hizo sombra. Diga conmigo, vino una nube. Yo no sé si usted se recuerda, pero el domingo pasado yo hablé de Hechos capítulo 1 versículo 9. Todos los que no vinieron seguro que se acuerdan. Hechos capítulo 1 versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una. Y ahora en San Marcos capítulo 9 versículo 7 dice que se apareció una. Y la misma nube de Hechos 1 es la misma nube de Marcos 9 y es la gloria de Dios. Voy a hablar aquí a los de mi izquierda. No, espere. Todavía no, solo le estoy dando un dato y ahora le voy a la declaración. Cuando Israel sale de Egipto para llegar a la tierra prometida, la palabra de Dios dice que durante el día los guiaba una nube y en la noche una columna de fuego. Diga conmigo, la nube era la gloria del Padre. Ahora va la enseñanza, levante su mano. La misma nube que un día te oculta a Jesús es la misma nube que otro día te lo revela.
Hay etapas en mi vida donde el Padre me esconde al Hijo. Y hay otras temporadas donde el mismo Dios me lo revela. Depende del momento que estoy a punto de atravesar. Si hoy el Padre está escondido, no te desesperes, porque llegan los días donde Él mismo va a entrar en escena y te va a revelar al Hijo, va a derramar el Espíritu, va a revelar su palabra, va a manifestar sus promesas. Y si hoy estás en el momento donde la nube te está revelando al Hijo, está derramando el Espíritu, celébralo, porque vendrán días donde te lo va a ocultar. Porque es tan bueno el día que te lo oculta como el día que te lo revela. Los dos son necesarios. Aleluya. Así que si estás en el primero, disfrútalo. Si estás en el segundo, aguanta. Porque ambos son necesarios en el propósito de Dios. El Espíritu Santo está aquí, El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Y esa experiencia de Pedro lo marcó profundamente. Porque pasaron días, pasaron semanas, meses e incluso años. Y no uno o dos, pasaron décadas. Y el apóstol Pedro, antes de partir, se puso a escribir. Y cuando se puso a escribir, escribió una carta. Y esa carta, querida iglesia, yo no se la mandé a multimedia, a ver si pueden ser rápidos. Está en segundo libro de Pedro. Y en el segundo libro de Pedro hay que abrir el capítulo número 1. Y dentro del capítulo 1 hay que leer el versículo 17 y el versículo 18. No sé si alguien lo tiene. Acá está. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Pasaron años, pero a Pedro nunca se le olvidó. A lo mejor a Pedro se le olvidó lo charlatán que había sido. Posiblemente a Pedro se le olvidó que había metido las patas diciendo hagamos 3 enramadas, que el cielo lo tuvo que interrumpir. Pero hubo algo que a Pedro jamás se le olvidó. Y fue cuando la nube entra en escena y el Padre dice: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Pedro no estuvo en la primera, junto a las aguas del Jordán. Pedro estuvo en la segunda, en el monte Santo. Y es que a la gente en el camino se le va a olvidar sus metidas de pata, pero lo que nunca se le va a olvidar es su experiencia con Dios. Tú puedes poner en duda lo que hablo, tú puedes creer si es cierto o no, pero no puedes negar lo que mis ojos han visto, lo que mis manos han palpado, aquella experiencia que tuve con la gloria de Dios. Una experiencia con el Espíritu Santo no se olvida nunca. Mira que llovió. ¿Sabes que estas cartas fueron escritas 20, 30, 40 y 50 años después de esta experiencia? Pero a Pedro nunca se le olvidó ese momento.
Hay gente que está subiendo la montaña en su vida, pero merece la pena, porque en lo más alto de ella Dios se va a revelar como nunca antes se había revelado. Merece la pena seguir adelante. Merece la pena seguir con esfuerzo y con sacrificio, porque la gloria de Dios va a interrumpir tu vida. La gloria de Dios se va a manifestar, aleluya. Y Él no se revela porque seas bueno o porque seas malo. Yo no sé por qué, pero en aquella habitación tenía tan solo 9 años. No había hecho nada bueno ni nada malo, pero en aquel momento Jesús se apareció en mi habitación. Él estaba suspendido en el aire, su rostro emanaba luz, sus vestidos eran blancos y Él habló a mi vida. Hay muchas cosas que se me han olvidado, de mis malas decisiones, de las decepciones de la vida, del daño que hice o el que me hicieron, pero hay algo que nunca, después de casi 30 años, he podido olvidar: aquella noche que Jesús salió a mi encuentro. Cuando tienes una verdadera experiencia con Dios, cuando tienes una verdadera experiencia con Jesús, cuando tienes un verdadero encuentro cara a cara con la persona del Espíritu Santo, eso no se puede olvidar nunca. Eso no se puede olvidar nunca. Te olvidarás del que te hizo daño, te olvidarás del que te traicionó, te olvidarás del que no sobrepasó tus expectativas. Pero una experiencia con Dios no se olvida nunca. No se olvida nunca. No. Nunca. 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 Mírame acá que quiero terminar. Número 1, se reveló a Jesús. Número 2, lo descubrieron sus discípulos más cercanos. Pero número 3, dice la Escritura, en San Marcos capítulo 15, versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Diga conmigo, las 3 horas más difíciles en la vida de Jesús. Yo no sé si estás en la primera hora, posiblemente en la segunda o en la tercera, pero siendo de día se veía de noche. Y a lo mejor hay gente acá que de repente es de día para muchos, pero para ellos es de noche. No ven nada. Todo se ha revertido negativamente. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted estudia los evangelios, se dará cuenta que la prueba fue tan grave que fue uno de los pocos momentos donde Jesús dudó. Porque en todos los evangelios Jesús nunca le había dicho Dios, siempre le había dicho Padre. Pero ahora es tanta la presión, la incertidumbre, el día se ha hecho noche, y hasta Jesús comienza a dudar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sentir que Dios me abandona cuando hago lo incorrecto es válido, aunque es mentira. Porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero sentir que Dios me abandona cuando hago lo correcto, eso es difícil. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué ahora me haces silencio? ¿Te acuerdas cuando te vi y te escuché en el Jordán? Cuando mis discípulos oyeron tu voz en la montaña. Ahora te necesito. Y aquí hay otra tercera enseñanza, y es que Dios no se presenta cuando tú quieres. Dios se presenta cuando Él quiere.
qué me has abandonado? Pero aquí hay una gran verdad para ti y para mí. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó, se rompió en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pon tu mano sobre el hombro del que está al lado y dile: el día de mayor duda para el Hijo de Dios fue el día de mayor revelación para los enemigos de Él. Porque llega el día donde hasta los que te crucificaron tendrán que reconocer: realmente era un hijo de Dios. Qué palabra tan poderosa, de verdad. Mi corazón ha sido desafiado, pero también he podido recibir y atesoro esa palabra. Si tú has estado viéndonos hoy, escuchando esa palabra y te ha llegado a tu corazón y todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy te quiero acompañar en tu decisión. Y ahí donde tú estás, repite conmigo: Dios, yo creo en ti. Creo que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para darme salvación, darme una vida eterna. Creo que a partir de hoy, ahora soy tu Hijo amado. Perdona mis pecados y sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Enhorabuena. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y vamos a seguir de fiesta. Cuando nosotros también adoramos y honramos al Señor, lo hacemos con un corazón alegre. Y podemos leer en Génesis, te quiero compartir un pensamiento. En Génesis 39 nos habla de la vida de José, y él estaba en un momento de su vida en la cual Dios le había dado una palabra, pero estaba viviendo una circunstancia bastante difícil. Pero el Señor estaba con José, y dice la palabra de Dios que por cuanto Dios estaba con él, todo lo que emprendía prosperaba. Y esto me habla que cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra que Dios nos ha dado, le ponemos a Él como prioridad, nos enfocamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho, todo lo que hagamos vamos a prosperar. ¿Qué es prosperar? Que todo lo que hagamos nos va a ir bien. Y hoy es una oportunidad que nosotros tenemos de poderle honrar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de decir: Señor, tú me has dado una palabra, voy a seguir confiando. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pues a través de nuestra página web www.casadelpadremadrid.com. encontrarás un apartado donaciones y allí tendrás toda la información necesaria para poder hacerlo. Así que vamos a honrar al Señor con alegría. Y dicho esto, vamos a casi dar por finalizado este tiempo tan maravilloso hoy, pero invita a los más pequeños de la casa porque ya vamos a empezar con Igle Kids, porque también Dios tiene una palabra para ellos. Nadie quiere hablar conmigo, todos son indiferentes, me dan la espalda, no me prestan las muñequitas, nada de nada. Mejor me quedo sola. ¡Hola, nanitas! ¡Hola, niños! Hola. ¿Qué haces? Pues estoy súper triste porque resulta acontece que mis amiguitas no quieren jugar conmigo, no me quieren hablar, son indiferentes, nada, estoy sola. Bueno, pues yo creo que no estás tan sola. Además, yo sí que quiero estar contigo. Y yo creo que no solo yo, sino también muchos amiguitos que tendrás. Pero ¿sabes quién más quiere estar contigo todos los días?
¿Acaso papito Dios? Claro, porque Él te ama y Él te ve con ojos de amor, ¿vale? Sí, o sea que así como me ve papito Dios, los demás me pueden ver. Exacto, tú tienes que empezar a valorarte, ¿vale? A quererte para que también otros puedan ver en ti cosas bonitas. Pero a veces, si empezamos nosotros a no valorarnos y a decirnos cosas feas, pues los demás también lo van a hacer. Claro, es que yo lo hacía porque pensaba cosas diferentes, incluso pensaba que ni siquiera Dios me veía de la manera que yo quería que me vieran y que no quería tampoco estar ni compartir conmigo. No, Lanita, no debes decir eso y mucho menos pensarlo, ¿vale? Porque tú eres muy valiosa para el Señor. Él te creó con un propósito, así como nos creó a todos. Mira, en la Biblia, en 1 de Pedro 2:9, nos dice que nosotros somos linaje escogido por Dios. O sea que somos algo precioso para el Señor. Y valemos mucho. Exacto, todos valemos mucho para Él. Y por eso tú no debes de pensar que otros no quieren estar contigo. Porque los demás también te valoramos. Y yo sí que quiero estar contigo siempre, porque me gusta jugar contigo y aprender cosas nuevas. Ay, muchas gracias, Mili. O sea que ya tengo que verme como Dios me ve y con ese valor. Exacto, porque Él nos creó a su imagen. Claro, y que nos ha escogido, no somos cualquiera, sino que Dios mismo nos ha escogido. Qué valioso y qué bonito es saber que Dios te haya escogido y que te ame tanto. Exacto. Y recuerda, tú niño que nos ves, que tú también debes verte como Dios te ve y que eres alguien escogido por Él. O sea, somos especiales para Dios. También recuerda darle like a nuestro video y compartirlos con otros niños para que ellos también aprendan a valorarse. Pero también nos puedes seguir. ¿A que sí, Lanita? Sí, nos puedes seguir por nuestras redes sociales como TikTok, como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Casa del Padre Kids. Te esperamos en la próxima. Adiós.